cobre oxalato desprotonado como complejo binario que predomina de esta línea verde hacia adelante en toda esta franja que tenemos aquí, y el cobre oxalato pero protonado, es decir, el complejo ternario, predomina de esta línea verde a pHs hasta cero. Sale en toda esta zona de acá. Y la segunda trayectoria, que corresponde a esta trayectoria azul pero más clarito, corresponde a la formación del complejo de cobre oxalato 2. Y bueno, en la parte de arriba tenemos a los receptores, que sería el cobre 2 más y el hidroxocomplejo. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿tuvieron dudas bueno, para aquellos que hicieron el diagrama, ya que no era una tarea obligatoria, ¿tuvieron dudas los que lo hicieron en la construcción de este diagrama? Profe, yo tuve una duda en cómo plantear el equilibrio del complejo ternario. Ah, ok, perfecto. Entonces, a ver, vamos a checarlo acá. Me activo la... Ahí está. Bien, entonces, la nomenclatura que yo les doy para el complejo ternario, y de hecho es el mismo que creo que aquí viene en la tesis, a ver, déjenme ver. No, aquí nada más les dicen que es un log K, pero no les especifican a qué corresponde. Entonces, yo les había dado, chicos, como nomenclatura, el dato de log K, ¿sale? Entonces, permítanme un momento. Entonces, para el complejo de cobre protono oxalato, que es el complejo ternario, les había dado un valor de log K y la nomenclatura era MHL y acá arriba era H,L, ¿sale? Y este es de 6,25. Y entonces aquí lo que ustedes debieron de haber analizado es, este valor de 6,25 corresponde a un pKa, corresponde a un pKc, o no corresponde a nada, ¿sale? Y entonces para ello, ustedes debieron de haber analizado esta nomenclatura que tenemos acá, donde si nosotros colocamos el equilibrio, sería MHL, que es la especie química que tenemos acá abajo, se disocia en lo que tenemos acá arriba, que sería H. El hecho de tener una comita, sale en este caso H, L, significa que se disocia en H más L, ¿sale? Entonces sería H más L y más lo que me haga falta, que en este caso pues me hace falta M, ¿sale, chicos? Si por ejemplo nosotros tuviéramos un log K de MHL y tuviéramos HL junto, sin la coma, entonces el equilibrio asociado sería MHL, que se disocia en HL junto, más lo que me haga falta, que sería el metal. ¿Sale, chicos? Entonces, cuando haya una coma entre las especies, significa que se va a disociar en las especies de manera independiente. Si se disocia en esta especie y no tiene una comita separando al H y al L, significa que se va a disociar en esa especie junta, es decir, en el ligante junto con el protón, más lo que me haga falta. En este caso, lo que me hace falta para llegar a este complejo, pues es M, ¿sale? Y entonces ese sería el equilibrio asociado a este valor de log K. Y entonces yo les pregunto, chicos, ¿este equilibrio está asociado a un pK, a un pKc o a ninguno de los dos? A ninguno. A ninguno exactamente, ¿sale? Porque el pK está asociado a un ácido que se disocia en la base más el protón, ¿sale? De tal manera que aquí tenemos el protón, pero tenemos dos especies químicas adicionales, el ligante y el metal. Por lo tanto, en un equilibrio ácido-base, el ácido únicamente se disocia en dos especies químicas, y aquí se está disociando en tres especies químicas, por lo tanto, no corresponde a un pK. Un pKc sería lo equivalente a la disociación de un complejo. Ml se disocia en L más M. Y de igual manera, a lo mejor aquí pudiéramos pensar, ah, pues sí se parece
a un equilibrio asociado a un pKc, pero en este caso, chicos, aquí tenemos igual 3 especies químicas y cuando se disocia un complejo, nada más genera 2, ¿sale? En este caso, el ligante y el metal. Y aquí tenemos el ligante, el metal y adicional tenemos el protón. Por lo tanto, este equilibrio tampoco se parece a un pKc. De hecho, este equilibrio, este sí corresponde a un pKc. ¿Por qué? Porque vean, aquí tenemos el complejo que se disocia en el ligante y el metal. Que el ligante se encuentre protonado, bueno, no importa, pero al final toda esta molécula, HL, corresponde al ligante, ¿sale? De tal manera que aquí, chicos, este equilibrio no se parece a ninguno porque ningún equilibrio, ni la disociación de un ácido, ni la disociación de una base, corresponde a la disociación que me genere 3 especies químicas, en este caso H, L y M. O me genere el ácido, perdón, la base y el protón, o me genere el ligante y el metal, pero no me puede generar pues todas estas especies químicas de manera conjunta. Por lo tanto, lo que debieron de haber hecho, chicos, es convertir este valor de log K de 6.25 a un valor de pK. ¿Para qué? Para que con este valor de pK puedan ustedes ubicar a los dos complejos en una escala de pH. A este valor de pK, pK que ahorita le voy a colocar X porque no sabemos qué valor tiene, aquí ubicaríamos al complejo de cobre protón oxalato y aquí de cobre oxalato, ¿sale? Perdón, aquí se me pareciera cobalto, pero no es cobre. Entonces aquí sería cobre oxalato. ¿Sale, chicos? Este sería un complejo neutro porque cobre 2 más, oxalato 2 menos y este complejo tendría una carga positiva. ¿Sale? Aquí me faltó la carga positiva. Y entonces lo que necesitamos saber es obtener este valor de pK. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿quieren que hagamos el cálculo o ya les queda claro aquí cómo qué es lo que debieron de haber hecho? El cálculo, profe. ¿Hacemos el cálculo? Ok. Muy bien, entonces, ¿cómo sería el equilibrio asociado al pK? ¿Sale? Entonces, vean, sería que este complejo se disocia en la base y el protón, de tal manera que aquí lo importante que debo de señalar es que el protón debe de estar solito, ¿sale? Porque recuerden que en un equilibrio ácido-base, el protón es la partícula intercambiada, de tal manera que el protón debe de estar solito. Y entonces, ¿cómo sería un equilibrio? Vean, aquí ya tenemos el equilibrio asociado a un pKc. ¿Cómo sería el equilibrio asociado a un pK? Ah, bueno, que este complejo ternario se disocia en el protón más lo demás. ¿Qué es lo demás? Pues en este caso el complejo binario. Y entonces este equilibrio, chicos, sería el equilibrio asociado a un valor de pK, en donde el complejo ternario, que es el que tiene el protón, se comporta como un ácido porque tiene un protón que donar al medio y el complejo binario corresponde a una base, porque esta base es la que puede aceptar este protón y formar al complejo ternario o al complejo protonado. De tal manera que este equilibrio es el correspondiente al pK, ¿sale? A un pK. Por lo tanto, debemos de llegar a este equilibrio. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar? Bueno, pues primero vamos a colocar el equilibrio de disociación de MHL. Y entonces ya lo vamos a colocar de manera particular para este equilibrio. Y entonces vean, sería cobre, protón, oxalato, más que se disocia en el cobre 2 más el protón y más el oxalato 2 menos. ¿Sale, chicos? Y este equilibrio tiene un valor de constante de 10 a la menos 6.25. ¿Sale? Porque está planteado en el sentido de la disociación y el valor de la constante es este valor de log K. ¿Sale? Este 6.25 irá como exponente con signo negativo porque el equilibrio lo estoy planteando en la disociación. ¿Sale? Entonces, ya planteé la disociación de este. Ahora planteo la formación de este complejo. Y entonces digo que cobre oxalato se forma con cobre 2 más oxalato 2 menos.
¿cuánto vale esta constante de equilibrio? Bueno, pues les doy el valor de logaritmo de beta de este complejo. Como es el complejo de estequiometría 1 a 1, por lo tanto, sería el beta 1 que vale, ¿cuánto vale, chicos? 4.5, ¿no? ¿Sale? Que sería el valor del logaritmo de beta 1. Y si sumamos estos dos equilibrios, vamos a ver si llegamos justamente a este que tenemos acá. Entonces, vean, se elimina cobre 2 más con cobre 2 más, oxalato con oxalato, y entonces nos queda cobre protono oxalato, que se disocia en cobre oxalato más el protón. Sale que sería este que se disocia en este más este. Y si se dan cuenta, ya tenemos el equilibrio correspondiente a este modelo y por lo tanto la sumatoria de estas dos constantes corresponden al K, ¿sale? Porque es una constante asociada a la disociación de un ácido que correspondería a este equilibrio. ¿Que sería de cuánto, chicos? ¿Cuánto sería la sumatoria de estas dos constantes? Menos 1.75. Uh-huh. Ok, menos 1.75, perfecto. Entonces, si nosotros ya conocemos el valor del K y le aplicamos menos logaritmo, obtenemos el valor de ¿qué? El valor del pK. Y entonces el pK sería 1.75, ¿sale? Porque vean aquí menos por menos más, logaritmo con base 10 se elimina y nos queda que el pK es 1.75. De tal manera que este 1.75 pues es el valor de este valor de pK, y entonces con ese pK ya podemos ubicar a estos dos complejos, ¿sale? De hecho, en el diagrama tiene que coincidir, este 1.75 tiene más o menos que coincidir con pues con esta línea. Vean, le voy a aumentar el zoom. Entonces, vean, chicos, entre la trayectoria azul fuerte y la trayectoria azul más clarito es donde predomina el complejo de cobre oxalato, ¿sale? Pero ya vimos que el cobre oxalato puede estar protonado o puede estar desprotonado, ¿sale? Y entonces vean que esta línea verde que delimita las zonas de predominancia entre el complejo ternario protonado y el complejo binario desprotonado, vean que coincide justamente con el 1.75. Este es el 1, este es el 2, aquí sería la mitad y aquí sería el 1.75. ¿Sale, chicos? Entonces, eso es lo que pues debieron de haber hecho con ese valor de log K. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a ese diagrama? ¿No? Ok, entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en la construcción del diagrama de existencia-predominio para el cobre, ¿no? Entonces, nosotros mencionábamos que teníamos aquí un sistema con cobre, cobre 2, y entonces, como única condición de amortiguamiento, pues era el valor de pH. Y entonces yo les preguntaba cómo obtener cómo calcular el valor de la solubilidad molar condicional a diferentes valores de pH, ¿sale? Y entonces los valores de pH que me comentaron, chicos, ¿cuáles eran? Les había pedido un pH ácido, un pH cercano a la neutralidad y un pH alcalino. ¿Qué valores tenían esos pHs? Era pH Era de 2.5, de 6.8 y de 12. 12. Muy bien. Y entonces, por favor, recuérdenme, chicos, en qué nos habíamos quedado. No sé si terminamos de calcular las solubilidades molares condicionales de todos los pHs o nos quedamos en la construcción del diagrama de existencia-predominio o qué fue lo que nos quedamos. Ahí sí ya no recuerdo. Nos quedamos en el del valor de pH de 2.5. Ajá. Solamente encontramos el equilibrio, la solubilidad molar y hasta ahí. Ah, ok. Entonces nos falta, es decir, que no construimos ningún diagrama, No, todavía no. ¿no? Ah, ok, chicos. Bueno, entonces, bueno, vamos a calcular las solubilidades molares para los demás valores de pH, ¿sale?
Y entonces, ¿cuánto nos daba el valor de solubilidad molar, chicos, para pH de 2.5? Era 10 a la 10. 4.41. Muy bien, perfecto. Entonces, la solubilidad molar a pH de 2.5, 10 a la 4.41 molar. Muy bien. Vamos a calcular rápidamente estas dos solubilidades adicionales, ¿sale? Entonces, para el cálculo de esta solubilidad molar, habíamos comentado, chicos, que íbamos a utilizar el modelo de equilibrio químico generalizado representativo, ¿sale? Y entonces nuestro primer paso era colocar, pues, el equilibrio generalizado de, aquí dependía si era el de solubilidad o el de precipitación. Y recuerden que el equilibrio va a ser dependiendo de lo que me estén preguntando. Si a mí me preguntan, sale que calcule el valor de la KS o de la solubilidad molar, por lo tanto me conviene plantear el equilibrio en el sentido de la solubilidad. Si a mí me están preguntando que calcule la KP, sale que es la constante de precipitación, bueno, pues entonces plantearé el equilibrio generalizado de precipitación. Entonces, este equilibrio va a ser dependiendo de lo que me estén preguntando. Como ahorita vamos a calcular solubilidades molares, por lo tanto, me conviene trabajar el equilibrio de solubilidad. Y entonces, este equilibrio, pues va a ser que una especie de cobre insoluble, sale con una comita, porque nada más estamos trabajando una condición de amortiguamiento, se va a solubilizar en una especie de cobre insoluble, ¿sale? El segundo paso, pues, era analizar las posibles asociaciones, en el cual, pues, ya asociaciones, el cual pues ya las habíamos analizado la clase pasada, y esas asociaciones las teníamos que colocar en las escalas de zonas de predominio en función del pH. Y entonces comentábamos que para la especie de cobre insoluble, el precipitado hidroxilado va a predominar en toda la escala de pH. Pues aquí tenemos el cobre OH2 precipitado. Y el hidroxo complejo, pues nosotros tenemos que transformar su valor de log de beta a un valor de pK para poderlo ubicar en una escala de zonas de predominio, pero en función de pH. Y entonces el log de beta que les daba era de 6, transformado a pK es de 8, y entonces aquí predomina cobre 2 más, y aquí cobre OH más. Y listo. El cuarto paso, pues era colocar el equilibrio representativo. Y entonces, ahora vamos a hacerlo, chicos, a pH de 6.8, ¿sale? Y entonces, si nosotros cortamos, lo voy a hacer con otro color. Si nosotros cortamos al valor de 6.8, entonces vean, queda por acá, aquí sería el valor de 6.8, y entonces la especie representativa de cobre soluble sería igualmente cobre 2 más, y la especie representativa de cobre insoluble sería el hidróxido de cobre. Con estas dos especies planteamos el equilibrio, y entonces quedaría que el hidróxido de cobre se solubiliza a cobre 2 más. Y entonces balanceamos, tenemos dos oxígenos, colocamos dos moléculas de agua, 2 y 2, 4 hidrógenos, tenemos acá 2, por lo tanto colocamos acá 2 protones. Y listo, ya tenemos el equilibrio representativo de solubilidad. El quinto paso era el cálculo de la constante termodinámica, y entonces vean, aquí y la S precipitada Se está cortando, profe. permítanme, chicos.
¿Listo? ¿Ya me escuchan bien, chicos? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, les comentaba que en las escalas cortamos al valor de pH, que ahora queremos calcular esa solubilidad, obtenemos las especies representativas, planteamos el equilibrio, balanceamos y ahora el quinto paso es calcular la constante termodinámica, ¿sale? Y entonces, la primer constante que voy a ocupar es la de solubilidad del hidróxido de cobre. ¿Cuánto les había dado, chicos, el valor de pKs? Para este precipitado. Yo tengo anotado que era de 10 a la menos 18.59. Ok, perfecto. Entonces el pKs es 18.59. Por lo tanto, la constante de solubilidad, la Ks, es de efectivamente 10 a la menos 18.59. Ok. Y ahora vamos a plantear con la constante de formación del agua, que sería 10 a la 14, y esto al cuadrado porque tenemos dos moléculas de agua. Al sumar estas dos constantes, ¿cuánto nos da, chicos? La termodinámica, 10 a la ¿qué? 9.41. Perfecto, 9.41. Muy bien. Y entonces, como último paso, que sería el paso número 6, vamos a calcular la constante condicional. Y entonces esto lo hacemos con ley de acción de masas y entonces nos queda 10 a la 9.41 va a ser igual. Recuerden, chicos, que en la expresión de la ley de acción de masas, justamente estas dos especies que subrayé, es decir, el agua y el precipitado, no van a aparecer en la expresión de la ley de acción de masas. El agua porque es nuestro medio de disolución y el precipitado porque es un sólido y no podemos tener una concentración molar de un sólido. Por lo tanto, únicamente va a estar en función de la concentración de cobre entre la concentración de los protones y esto elevado al cuadrado. ¿Sale? Y entonces, como nuestra condición de amortiguamiento es el pH, significa que la concentración de protones es constante y la mando del lado de las constantes. Y entonces esto nos va a quedar 10 a la 9.41 por la concentración de protones al cuadrado y esto va a ser igual a la concentración del cobre 2 más. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, si nosotros aquí sustituimos la concentración de protones, esto vale 10 a la menos, como el pH 6.8, por lo tanto esto valdrá 10 a la menos 6.8 y esto al cuadrado. Y entonces la multiplicación de estas dos constantes va a ser justamente nuestra constante de equilibrio condicional. Y entonces, ¿cuánto nos queda, chicos, la multiplicación de estos dos? Menos 4.2. Ok. 10 a la menos 4.2 y esto va a ser igual a la concentración de cobre, ¿sale? Y entonces, chicos, esto significa que este valor de 10 a la menos 4.2 es el valor de la constante de equilibrio condicional, pero como el equilibrio nosotros lo tenemos planteado en el sentido de la solubilidad, esto significa que esta constante corresponde a la Ks condicional, ¿vale? Porque está planteado un equilibrio de solubilidad. Y como este valor, chicos, 10 a la menos 4.2 es igual a la concentración de cobre soluble a ese valor de pH, porque al final esto me queda en la expresión de la ley de acción de masas, que este valor es igual a la concentración de cobre. Vean, acá igualmente está representado que la constante termodinámica por la concentración de protones al cuadrado, este producto es igual a la concentración de cobre. Por lo tanto, este valor también corresponde a la solubilidad molar condicional, ¿vale? Entonces, este valor también corresponde a la solubilidad molar condicional. Y les había comentado que también se van a encontrar en la literatura que a este valor de solubilidad molar condicional también la pueden llamar concentración, en este caso de cobre, de saturación condicional. ¿Sale, chicos? Esto es exactamente lo mismo
porque por definición es lo mismo, ¿sale? Tanto la concentración de saturación como la solubilidad molar, en definición es lo mismo, porque es lo máximo que nosotros podemos disolver, ¿sale? Y entonces, listo, aquí ya tenemos que el valor de la solubilidad molar a pH de 6.8 nos da de 10 a la menos 4.2, ¿sale? ¿Dudas, chicos, con este segundo cálculo? No, profe. No, profesor. Ok, entonces vamos a traernos esta solubilidad acá arribita y entonces vean aquí a pH de 6.8, 10 a la menos 4.2 molar, ¿sale? Y finalmente vamos a calcularlo ahora a pH de 12. Y entonces vean, ahora aquí vamos a cortar a un pH de 12. Y vean que la especie de cobre soluble ahora es diferente. Ahora es el hidroxo complejo y bueno, el precipitado pues siempre va a ser el mismo porque es el que predomina en toda la escala de pH, ¿sale? Y entonces vamos a hacer nuevamente el paso 4, 5 y 6, que es el colocar el equilibrio representativo y balancearlo, posteriormente calcular la termodinámica y finalizar con la condicional, ¿sale, chicos? Entonces, a pH de 12, esto sería a un pH igual a 12, tenemos nuestro precipitado que sería cobre OH2 precipitado que se disocia en el hidroxo complejo, ¿sale? Y listo. Ahora vamos a balancear. Aquí tenemos dos oxígenos, aquí nada más tenemos uno, por lo tanto balanceamos con una molécula de agua. Aquí tenemos 2 y 1, 3 hidrógenos y entonces balanceamos acá con un protón. ¿Sale, chicos? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahora vamos a calcular nuestra constante de equilibrio termodinámica, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a colocar aquí nuestra constante de solubilidad, que valdría 10 a la menos 18 punto, ¿qué me dijeron? 59, aquí está, 18.59. Ahora planteamos la formación del hidroxo complejo que vale 10 a la 6, ¿sale? Porque aquí ocupamos el valor de la beta. Vean aquí el valor de la beta. Habíamos dicho, bueno, no lo colocamos. El valor de esta log de beta les había dado que es de 6. ¿Sale, chicos? Que transformado a pK sería el valor de 8. ¿Sale? Entonces, aquí la constante de formación de este hidroxo complejo sería 10 a la 6 y también la formación de una molécula de agua que sería 10 a la 14. Y entonces con esas tres constantes llegamos justamente a este equilibrio representativo. ¿Cuánto sería el valor, chicos, de la constante termodinámica? 1.41. 1.40. Ok, muy bien. Entonces aquí este sería nuestro valor de la termodinámica. Ahora vamos a calcular la condicional. Y entonces la constante de equilibrio condicional va a ser 10 a la 1.41 es igual. Recuerden que el agua no le escribimos, el precipitado tampoco. Y entonces va a ser igual a la concentración del hidroxo complejo entre la concentración de los protones, ¿sale? Y nuevamente, concentración de protones es constante, la mando del lado de las constantes, y esto me va a quedar 10 a la 1.41 por concentración de protones, esto es igual a la concentración del hidroxo complejo. Y entonces, al resolver esta parte, vamos a obtener nuestra constante condicional. ¿Cuánto vale la concentración de protones? Pues 10 a la menos 12. ¿Sale? Porque el pH es de 12, la concentración de protones 10 a la menos 12. Y entonces, ¿cuánto nos da esta multiplicación? Diez a la menos 10. 10.59. Ok, muy bien. Y entonces esto va a ser igual a la concentración del hidroxo complejo. Y entonces este valor corresponde a la constante condicional. Como el equilibrio lo obtengo en el sentido de la solubilidad, por lo tanto esto también es el valor de la KS. Y como este valor también es igual a la concentración del hidroxo complejo, por lo tanto esto es igual a la solubilidad molar condicional y también es igual a la concentración de cobre de saturación.
¿Sale, chicos? Y entonces ya tenemos el otro valor y nos lo traemos, que sería 10 a la menos 10.59. Y entonces acá lo traemos. Entonces tenemos 10 a la menos 10.59 molar. Y listo, ya calculamos la solubilidad molar condicional a los 3 valores de pH. ¿Sale, chicos? ¿Queda claro cómo calcular estas solubilidades molares? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué podemos analizar con base a ellos? Yo les pregunto, con base a los valores de solubilidad, ¿a qué valor de pH el cobre es más soluble? pH ácido de 4.40, bueno, 2.5, perdón. Exactamente, ¿sale? Porque en este caso, si a 2.5 obtenemos el valor, exactamente, también en el chat nos dicen que de 2.5, entonces efectivamente, ¿por qué? Porque aquel valor de pH con un valor de solubilidad más grande significa que a ese valor de pH, pues ese metal, en este caso el cobre, pues va a ser más soluble, ¿sale? Mientras más grande sea el valor de la solubilidad molar condicional, el metal se comportará como más soluble, ¿sale? De tal manera que a pH ácido, donde tenemos un mayor valor de solubilidad molar, pues aquí el cobre va a ser más soluble. Por ende, en aquel valor de pH, donde tengamos un valor de solubilidad molar condicional más bajito, va a ser el valor de pH donde tengamos una menor solubilidad y por lo tanto ahí el metal se comportará como menos soluble, que en este caso sería a pH de 12. ¿Sale? Vean cómo aquí el valor de la solubilidad pues es mucho más bajito que a pH de 6.8 y que a pH de 2.5. ¿Sale, chicos? Entonces aquí nosotros podemos analizar que conforme aumentamos el pH, la solubilidad va disminuyendo a pHs ácidos. Generalmente las solubilidades son grandes, o bueno, en este caso para el cobre, pero conforme aumentamos el pH vemos que la solubilidad va disminuyendo. Es por eso, chicos, que siempre cuando nosotros en el laboratorio preparamos una solución de algún metal, ¿sale? Por ejemplo, en este caso de cobre, proveniente de cualquier sal, por ejemplo, sulfato de cobre, o cloruro de cobre, o nitrato de cobre, o cualquier carbonato de cobre, cualquier sal, es importante que nosotros le agreguemos unas gotitas de ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿sale? ¿Para qué? Para que evitemos la precipitación, ¿sale? Y entonces, chicos, si nosotros, por ejemplo, esta solución de cobre la disolviéramos y termináramos de aforar con agua, recuerden que el agua pues tiene un pH entre 6 y 7 más o menos, y entonces puede ser que con el simple hecho de disolverlo y aforarlo con agua, debido a ese pH, ya el cobre puede presentar una cierta precipitación, ¿sale? Y entonces nuestra solución, pues nosotros la vamos a observar turbia, ¿sale? Porque ya el cobre ahí estará medio precipitando, ¿sale, chicos? Ahora bien, ¿cómo aquí nosotros vemos que conforme aumenta el pH, la solubilidad disminuye? Pero ¿cómo podemos saber si efectivamente a pH de 2.5 vamos a tener precipitado o no vamos a tener precipitado? Igualmente a pH de 6.8 o a pH de 12. Esto se logra comparando las solubilidades molares con la concentración que tenemos aquí de cobre, ¿sale? Entonces, díganme una concentración, chicos, la que ustedes quieran. 0.5. Ok, 0.5 molar. Muy bien. Si este 0.5 molar, para que podamos visualizarlo de mejor manera, o una de dos, o cambiamos estos valores de solubilidad molar a valores ordinarios, o cambiamos este valor de 0.5 a base 10. Entonces, como ya tenemos aquí las solubilidades con base 10, vamos a transformar esta concentración de 0.5 a base 10. Y entonces, ¿cómo lo transformamos? Recuerden que le aplicamos nada más logaritmo al 0.5 y entonces me da que esto transformado a base 10 sería 10 a la menos 0.3 molar. ¿Sale, chicos? Bueno, da menos, el logaritmo de esto da menos 0.3
0,10, 2, 9, 9, 9, 5, que bueno, lo podemos redondear a 10 a la menos 0.3 molar, ¿sale? Y entonces de esta manera ya podemos comparar más visualmente estos dos valores, ¿sale? El de la concentración de cobre contra las solubilidades molares. Y entonces, chicos, ¿cuál es la analogía? Bueno, esta solubilidad molar, recuerden que es lo máximo que podemos tener soluble, lo máximo. De tal manera que si yo estoy preparando una solución de cobre con una concentración que rebase este valor de solubilidad, ¿sale? Es decir, que sea una concentración mayor al del valor de la solubilidad molar, significa entonces que estoy rebasando la solubilidad y entonces voy a tener la formación de un precipitado, ¿sale? Porque estoy rebasando lo máximo que puedo tener soluble. Y como lo estoy rebasando lo máximo que voy a tener soluble, eso máximo que estoy rebasando, pues ya no se va a solubilizar y por lo tanto lo voy a tener en forma de un precipitado, ¿sale? Y por el contrario, si esto es lo máximo que puedo tener soluble y tengo concentraciones, o estoy manejando concentraciones inferiores o menores a este valor de solubilidad, significa entonces que estoy en soluciones insaturadas y por lo tanto, pues no voy a tener la presencia de ningún precipitado. ¿Sale, chicos? Y entonces vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Quién es mayor? ¿Nuestra concentración de trabajo o el valor de solubilidad a pH de 2.5? ¿Quién es mayor? ¿O quién es más grande? El pH de solubilidad. Exactamente, el valor de la solubilidad. Por lo tanto, a esta concentración, ¿sale? Si yo trabajo una concentración de cobre de 0.5 molar y lo ajusto a pH de 2.5, aquí no va a haber precipitado. Así vamos a colocarle no precipitado. ¿Sale, chicos? Porque mi concentración de trabajo es menor a la solubilidad molar condicional. Por lo tanto, estoy por debajo de la solubilidad y entonces no va a haber precipitación. Ahora, comparando la solubilidad molar ahora de 6.8 con respecto a la concentración de trabajo. ¿Quién es más grande? ¿La concentración de trabajo o la solubilidad molar a 6.8? La concentración de trabajo. Exacto. Ahora la concentración de trabajo de 0.5 molar es más grande que la solubilidad molar a pH de 6.8, lo que significa que aquí estoy rebasando la solubilidad y por lo tanto aquí sí va a haber la presencia de un precipitado. Y bueno, a pH de 12 pues con mucho más razón, ¿no? Porque aquí la solubilidad es más bajita, significa que aquí nuevamente la concentración de trabajo es más grande que la solubilidad a pH de 2. Por lo tanto, chicos, si a nosotros nos pidieran en el laboratorio preparar una solución de cobre 0.5 molar, significaría que con agua, porque vean aquí más o menos este pH, es el pH pues del agua, ¿sale? Recuerden que el agua, al menos el de la llave, inclusive la destilada, no tiene un pH de 7, ¿sale? Como pudiéramos pensar, ¿sale? Sino que es ligeramente ácido, ¿sale? Tiene un pH entre 6 y 6.5 más o menos. De tal manera que, bueno, considerando este pH de 6.8, lo que tendríamos si preparáramos esta solución de cobre, la disolviéramos la sal en agua y termináramos de aforar agua con agua, entonces vean, aquí nuestra solución, ¿sale? Tendría una cierta turbidez. ¿Por qué? Porque justamente aquí pues ya esa turbidez es debida a la presencia de un precipitado, en este caso pues de cobre. ¿Qué precipitado? Pues el hidróxido de cobre. Como ya va a haber presencia de este precipitado, por lo tanto nuestra solución va a tener una apariencia turbia, ¿sale? Por eso es que es importante, aparte de favorecer la solubilidad de la sal, porque generalmente las sales de ciertos metales pues tienden a dificultarnos un poco la solubilidad del reactivo, y entonces para favorecer esa solubilidad le agregamos unas gotitas de ácido, ¿sale? Y eso nos va a favorecer para que al final, al aforar nuestra solución, pues nos quede una solución transparente, ¿sale, chicos? Y entonces, con base a esto podemos llegar al siguiente análisis. Cuando la concentración de trabajo del metal de trabajo es mayor a la solubilidad molar, ¿sale? En este caso, bueno, puede ser condicional o bicondicional.
¿sale? Es mayor a la solubilidad molar condicional, entonces vamos a tener la presencia de una solución sobresaturada, donde sí vamos a tener la presencia de un precipitado, ¿sale? Cuando esta concentración de trabajo ahora es menor que la solubilidad molar condicional, entonces vamos a tener la presencia de una solución insaturada. Ay, quién sabe qué iba a escribir, insaturada, donde no va a haber la presencia de un precipitado, ¿sale? Y en este caso, chicos, cuando tengo que la concentración de trabajo es igual a la solubilidad molar condicional, ¿qué tipo de solución vamos a tener o nos vamos a encontrar? Exacto, sale igual aquí en el chat nos comentan que efectivamente aquí vamos a tener la presencia de una solución saturada, ¿sale? En donde pues en una solución saturada no hay presencia del precipitado, pero con un poquito más que agreguemos de reactivo, pues ya vamos a tener la presencia de ese sólido. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí nosotros vemos únicamente con los valores de solubilidad que conforme aumenta el pH va disminuyendo la solubilidad. Pero si queremos saber si a cada valor de pH hay o no hay la presencia de un precipitado, pues la tenemos que comparar con la concentración del metal que nos esté dando el ejercicio. ¿Sale, chicos? ¿Sí queda claro este análisis? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. De tal manera que este comportamiento, chicos, de la solubilidad del cobre, nosotros lo podemos visualizar mejor mediante la construcción del diagrama correspondiente. Y entonces, para esta segunda unidad de solubilidad y precipitación, nosotros vamos a construir un diagrama, ¿sale? Lo vamos a colocar acá. Vamos a construir un diagrama que se le conoce como diagrama de existencia, predominio. ¿Sale? Existencia, predominio. Y entonces este diagrama, chicos, va a estar en función del pH y ahora va a estar en función del P de metal, ¿sale? De tal manera que si nosotros estamos analizando a la solubilidad de cobre, bueno, pues va a estar en función de pH y P de cobre. Si queremos analizar la solubilidad, por ejemplo, de hierro, pues va a ser el diagrama de pH y P de hierro. Si quiero analizar la solubilidad de plata, bueno, pues va a ser pH y P de plata. Y así, dependiendo del metal que nosotros estemos analizando, ¿sale? De tal manera que, ¿qué otra diferencia tiene este diagrama con respecto al diagrama de zonas de predominio? Que ustedes pues ya de cierta manera pues ya saben cómo construirlo porque es lo que revisamos en la unidad anterior. Recuerden que un diagrama de zonas de predominio está en función de pH y está en función de la otra condición de amortiguamiento. Le voy a llamar P de X. Sale de tal manera que en el ejercicio que les había dejado de tarea era una solución de cobre al cual le estoy agregando un buffer de oxalatos. Por lo tanto, los ejes de ese diagrama, pues va a ser pH y P de oxalatos. Si en lugar de un buffer de oxalatos le agregamos un buffer de acetatos, entonces va a ser pH y P de acetatos. Y así dependiendo del buffer que estemos agregando, porque recuerden que al adicionar un buffer, ejercemos un doble amortiguamiento, ¿sale? Y esas dos condiciones de amortiguamiento son los ejes de mi diagrama de zonas de predominio, ¿sale? ¿Qué otra diferencia hay entre el diagrama de existencia con el diagrama de zonas de predominio? Bueno, que en el diagrama de zonas de predominio, chicos, nosotros ubicábamos puros complejos. Y recuerden que lo que yo les he estado mencionando a lo largo de estas sesiones de la segunda unidad es que todos los complejos corresponden a especies solubles, ¿sale? No hay complejos insolubles, inclusive los complejos neutros son solubles, ¿sale? Porque de acuerdo a su estructura molecular están solvatados por moléculas de agua y entonces esos complejos neutros pues son solubles, ¿sale, chicos?
En ocasiones suelen decirme el complejo precipitado, es decir, a este, que sería el hidróxido de cobre, me dicen, pues aquí se forma este complejo precipitado o complejo insoluble. El término es incorrecto, ¿sale? Recuerden que todos los complejos son solubles. Si nosotros queremos referirnos a esta especie química, tendríamos que decir es el precipitado hidroxilado. No es un complejo precipitado, un complejo sólido o un complejo insoluble. No, es un precipitado hidroxilado. ¿Sale, chicos? Y entonces, en el diagrama de zonas de predominio colocamos puros complejos que son especies solubles. Mientras que en un diagrama de existencia predominio van a estar especies solubles, ¿sale? Es decir, van a estar aquí complejos, pero que creen que también van a estar especies insolubles, ¿sale? Es decir, que van a haber precipitados, ¿sale, chicos? Entonces, esa va a ser la otra diferencia, ¿sale? Que aquí van a estar presentes en este diagrama tanto especies solubles como especies insolubles, ¿ok? Y entonces la función que vamos a seguir para este diagrama es que el P de metal va a ser igual a un valor dependiente por el pH más menos una ordenada al origen. Es decir, que va a ser P de metal en función del pH. Esta es la función, chicos, que ahora vamos a seguir en el diagrama de existencia predominio. Y van a ver ahorita que vamos a construir este diagrama, chicos, para este sistema de cobre, van a ver que sigue los mismos pasos que la construcción del diagrama de zonas de predominio, ¿sale? Entonces vamos a construirlo para, pues, aprender a construirlo y aparte para visualizar con el diagrama cómo es el comportamiento de la solubilidad del cobre a lo largo de la escala de pH, ¿sale? Y entonces, el primer paso, chicos, para construir el diagrama, ¿sale? Es plantear el equilibrio generalizado. En el caso de los diagramas de zonas de predominio, era el equilibrio generalizado de formación. Pero recuerden que aquí, en solubilidad, ese término de formación o de disociación no lo empleamos, sino aquí va a ser de precipitación o de solubilidad. Por lo tanto, un equilibrio generalizado de formación para solubilidad correspondería a un equilibrio generalizado de precipitación. Y entonces este equilibrio pues va a ser que voy a pasar de cobre soluble a una especie de cobre insoluble. ¿Sale, chicos? Ahí tenemos el equilibrio generalizado de precipitación. El segundo paso es analizar las posibles asociaciones, ¿sale? Y esto ya lo planteamos, ya lo habíamos analizado pues anteriormente la clase pasada, ¿sale, chicos? ¿Dónde me ha quedado? Aquí, donde por el hecho de estar amortiguando en pH, pues tengo que buscar asociaciones, ya sea con protones o con hidroxilos, que yo les comentaba, que de manera inicial puedo descartar asociaciones con protones. ¿Por qué? Porque justamente el protón al ser un catión y el metal al ser otro catión, pues no puede formar asociaciones entre dos cationes. Por lo tanto, las únicas asociaciones van a ser entre estas especies químicas con los hidroxilos. Y entonces para el cobre insoluble, pues estaba el precipitado hidroxilado, y para el cobre soluble, pues el hidroxocomplejo. Y entonces esas especies, chicos, las colocábamos en esta escala, ¿sale? De zonas de predominio en función del pH. De tal manera que va a ser exactamente lo mismo para este caso, chicos. ¿Sale? Ya las asociaciones ya las analizamos y entonces como tercer paso vamos a plantear nuestras escalas. Y entonces la escala para cobre soluble es, en función del pH, es a un pK de 8. Aquí tenemos cobre 2+, aquí tenemos el hidroxocomplejo. Y para cobre insoluble, tenemos que el precipitado predomina en toda la escala de pH. ¿Sale, chicos? ¿Y vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Una pregunta. Entonces, Ajá. cuando planteemos el equilibrio generalizado, siempre va a ser de precipitación porque precisamente es lo que estamos analizando, ¿no? Es de precipitación porque es lo equivalente al equilibrio de formación. Sí recuerda, chica, que en todos los diagramas de zonas de predominio, ¿cuál era nuestro equilibrio generalizado? Era siempre los de formación.
para formar al complejo. Por lo tanto, ese equilibrio de formación ahora para solubilidad corresponde a un equilibrio de precipitación. Por lo tanto, para que tú puedas construir un diagrama de existencia-predominio, debes de partir del equilibrio generalizado de precipitación, siempre de precipitación, porque es lo equivalente a un equilibrio generalizado de formación que tú planteabas para la construcción de los diagramas de zonas de predominio. ¿Sí, chica? Sí, profe. ¿Sí? Ok, muy bien. Y entonces, ¿cuál era nuestro cuarto paso? Pues el cuarto paso, pues era nuestra tablita, ¿no? Donde aquí teníamos intervalo de pH, teníamos el equilibrio representativo de precipitación, ¿sale? En este caso va a ser de precipitación porque sería lo equivalente al de formación. Posteriormente, nuestra constante de equilibrio termodinámica y finalmente nuestra función y coordenadas, ¿sale? Y entonces, como si se dan cuenta, chicos, es prácticamente lo mismo, solamente que ahora, pues bueno, están presentes otras especies químicas que en este caso son los precipitados, ¿sale? Entonces vamos a construir este diagrama. Entonces vean, este diagrama pues va a ser muy sencillo porque ¿cuántos intervalos vamos a tener? Solamente 2, porque tenemos un solo valor de pK y entonces aquí el número de intervalos es igual. El número de pKs más 1, ¿sale? Como nada más tenemos un pK, por lo tanto vamos a tener solo 2 intervalos, que va a ser de 0 a 8 y de 8 a 14, ¿sale? Y entonces vamos a ir planteando cada uno de estos equilibrios, de estos intervalos. Y entonces el primero va a ser de pH de 0 a 8. Vamos a plantear el equilibrio representativo de precipitación en este intervalo. ¿Cuál es la especie representativa de cobre soluble? Pues el cobre 2 más. Entonces tengo que es cobre 2 más, que precipita, pues al único precipitado que tengo, que sería el hidróxido de cobre. ¿Sale, chicos? Ahí lo tenemos. Y entonces vamos a balancear. Aquí le tengo que agregar 2 moléculas de agua y aquí le tengo que agregar 2 protones. Y listo, ya queda balanceado. La constante termodinámica, ahora vamos a calcularla. Y entonces recuerden, chicos, que vamos a colocar la constante de disociación ahora del agua, sería 10 a la menos 14 y esto al cuadrado, por ahora la constante de precipitación del hidróxido de cobre, que sería 10 a la 18.59. ¿Y esto cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto vale la constante termodinámica? Que de hecho les tiene que dar 10 a la menos 9.41, ¿no? Porque vean, es el mismo equilibrio que nosotros planteamos a este valor de pH de 6.8, porque es un pH menor de 8. Por lo tanto, pero como aquí lo planteamos en el sentido de la solubilidad y ahora para la construcción del diagrama es en el sentido de la precipitación, por lo tanto, esta constante termodinámica va a cambiar de signo, ¿sale? Y les va a dar 10 a la menos 9.41. ¿Sí les da, chicos? La sumatoria de estas dos, 10 a la menos 9.41. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar la función? Bueno, recuerden que la función es P de metal en función del pH, ¿sale? De tal manera que aquí nos va a quedar, si el metal es el cobre, entonces va a ser P de cobre, va a ser igual al valor del exponente de la constante termodinámica, menos 9.41, y la analogía con los protones es exactamente la misma, chicos. Si tenemos protones en reactivos, se restan pHs. Si tenemos protones en productos, se suman pHs. Y entonces en este caso, como tengo protones en productos y son 2, entonces le voy a sumar 2 pH. Y listo, esta va a ser mi función para el primer intervalo. P de cobre es igual a menos 9.41 más 2 pH. ¿Sale? Y entonces con esta función vamos a estipular nuestras coordenadas. Cuando el pH vale 0, el P de cobre vale menos 9.41, que es el cálculo sencillo, pero cuando ahora el pH vale 8, ¿cuánto vale el P de cobre, chicos? Aquí sustituyan 8 y díganme el valor de P de cobre. 6.59. 6.56. 59.
Ah, 59. Ok. 59. Perfecto. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, vean, si se dan cuenta, pues no es así como que la gran cosa, ¿sale? Pues ahora plantear o construir un diagrama de existencia-predominio, ¿sale? Si se dan cuenta, lleva la misma metodología, ¿sale? Para construcción del diagrama de existencia, la misma como nosotros construíamos el diagrama de zonas de predominio, ¿sale, chicos? Y entonces ahora vamos a construir o a determinar el segundo intervalo, que ahora sería de pH de 8 hasta 14, ¿sale? Y entonces vean que la única especie que va a cambiar es la especie soluble de cobre. Ahora de 8 hasta 14 predomina el hidroxo complejo. Y entonces tenemos que este hidroxo complejo precipita en el hidróxido de cobre 2 precipitado. Y entonces aquí balanceamos con una molécula de agua y aquí balanceamos únicamente con un protón, ¿sale? Y entonces, ¿cómo calcular la constante termodinámica? Primero, la constante de disociación del agua sería 10 a la menos 14, posteriormente la disociación del complejo que vale 10 a la menos 6, y posteriormente la formación o la precipitación del hidróxido de cobre que vale 18.59. Y entonces, chicos, ¿cuánto nos da esta constante termodinámica? Que debe de tener un valor, ¿cuánto nos daba acá? 1.41, por lo tanto acá les tiene que dar 10 a la menos 1.41. ¿Sí les da ese valor? Sí, profe, sí da. Sí. Ok, muy bien. Y entonces, listo, ya con esta constante podemos plantear nuestra función y las coordenadas. Entonces, vean, aquí me va a quedar P de cobre va a ser igual a menos 1.41 más pH, ¿sale? Más pH. ¿Por qué más pH? Porque vuelvo a tener protones del lado de productos y en este caso ahora solamente es uno. Por lo tanto, nada más le sumo un pH. Y entonces vamos a calcular nuestras coordenadas. Cuando el pH vale 8, ¿cuánto vale el P de cobre? Y cuando el pH vale 14, ¿cuánto vale el P de cobre? Calcúlenlo, chicos, y me dicen. En 8 es 6.59. Ok. Entonces, vean, hay continuidad, ¿sale? Y a pH de 14, 2.59. ok. 2.59. 12. Ah, 12, ok. 12.59, Sí. Sí. ¿sí? Ok. Muy bien, chicos. Y entonces, bueno, con estas coordenadas, pues vamos a trazar la trayectoria, ¿sale? Entonces recuerden, chicos, que nuestro diagrama va a ser de esta manera. Aquí vamos a colocar pH y aquí vamos a colocar P de cobre, ¿sale? Y entonces en este diagrama vamos a trazar estas dos, estas coordenadas. ¿Sale, chicos? Entonces yo aquí ya, y ahora sí tengo aquí una hoja cuadriculada, entonces voy a tratar de irme más, más derechito. Entonces ustedes trácenlo en su cuaderno, chicos, yo lo voy a trazar aquí de este lado. El P de cobre va de 10 a 13.
Listo, chicos, ¿así les quedó el diagrama? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, entonces, con base a las coordenadas que acabamos de calcular con estas de acá, trazamos nuestras trayectorias, salen nuestros intervalos, y entonces así nos queda nuestra trayectoria final. Y entonces vamos a asignar las especies, ¿sale? Y entonces vean, yo les comento, chicos, que en la parte superior, ¿sale? En la parte superior de nuestra trayectoria, vamos a colocar las especies solubles, mientras que en la parte inferior de nuestra trayectoria vamos a colocar a las especies insolubles. Ahora, ¿cuál es la razón de esta situación? ¿Sale? Vean, como en este caso nuestro eje de las Y's es P de cobre, y vean cómo hacia arriba aumenta el P de cobre. Por lo tanto, yo les pregunto, chicos, si hacia arriba aumenta el P de cobre, ¿hacia dónde aumentará la concentración de cobre? ¿Igual hacia arriba o hacia abajo? Arriba. ¿Hacia arriba también? ¿Cómo calculamos el P de cobre? Yo creo que va hacia abajo, profe. Exacto, va hacia abajo, porque la formulita nos dice que P de cobre es igual a menos el logaritmo de la concentración de cobre, ¿sale? Por lo tanto, la relación entre el P de cobre y la concentración de cobre es inversa por ese signo negativo, ¿sale, chicos? Es como, por ejemplo, si nosotros tenemos pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, por lo tanto, a pHs bajos, la concentración de protones es alta, porque a pHs bajos tenemos pHs ácidos donde la concentración de protones es alta. Si nosotros tenemos pHs altos, sale pHs grandes, significa que la concentración de protones es bajo porque estamos en la alcalinidad. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, la relación, y de manera general para cualquiera, la relación entre el P de X con la concentración de X, ya sea que X sea cobre, sea protones o sea cualquier otra partícula, la relación del PX contra la concentración de X es que son inversas, ¿sale? Por este signo negativo que nosotros tenemos acá. De tal manera que en el diagrama, si hacia arriba aumenta el P de cobre, significa que hacia abajo aumentará la concentración de cobre, ¿sale? Y entonces, si nosotros acá arriba, ¿sale? Tenemos P de cobres elevados, significa que las concentraciones de cobre van a ser muy pequeñitas, y a concentraciones de cobre pequeñas es más factible que tenga al metal soluble, ¿sale? ¿Por qué? Porque como tengo concentraciones muy bajitas, entonces lo más seguro es que no rebase la saturación, ¿sale? Que tenga soluciones insaturadas, y entonces en las soluciones insaturadas pues tengo a las especies químicas, en este caso al metal, como una especie química soluble, ¿sale, chicos? Si nosotros aumentamos la concentración de cobre, que es lo que pasa en el diagrama, lo que observamos hacia abajo, que tendríamos P de cobres bajos, inclusive negativos, de tal manera que la concentración de cobre va a ser más alta. Y entonces, si nosotros aumentamos la concentración de cobre, lo que sería hacia abajo en la parte inferior del diagrama, esto significa que vamos a tener concentraciones de cobre grandes, y a concentraciones del metal grande es más factible que pueda yo tener la presencia de soluciones sobresaturadas donde van a estar presentes las especies insolubles. Debido justamente a esta razón, chicos, es por eso que de nuestra trayectoria, en la parte superior van a estar ubicadas las especies solubles y en la parte inferior van a estar ubicadas las especies solubles. ¿Sí queda claro, chicos, del análisis de cómo van a ir las especies ubicadas? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, vean, vamos a nuestros equilibrios.
Y vean que en el primer intervalo de 0 a 8, la especie de cobre soluble es cobre 2+, mientras que de 8 a 14 es el hidroxo complejo. Por lo tanto, en nuestro diagrama, en la parte de arriba, vamos a trazar una línea punteada, sale al valor de 8, para delimitar la zona de predominancia del cobre 2+ y del hidroxo complejo. Y entonces aquí va a quedar predominando cobre 2+, y aquí va a predominar el hidroxo complejo. Listo, ahí están en la parte superior ubicadas las especies solubles. Y en la parte inferior, pues vamos a ubicar a las especies insolubles, que sería el precipitado, pero como en este caso, vean, tenemos nada más un solo precipitado, que es el mismo, por lo tanto, ese precipitado va a predominar en toda esta zona de acá abajo de nuestro diagrama. Y entonces, listo, chicos, ya con esto terminamos de construir el diagrama de existencia-predominio para el cobre, sale en solución acuosa. ¿Sí queda claro, chicos? Y en este caso solo es una trayectoria porque solo tenemos una especie. Exactamente, sale. De hecho, todos los diagramas de existencia-predominio, sale. De hecho, es otra diferencia. Aquí lo vamos a colocar, sale. Entonces, vean, una diferencia entre el diagrama de existencia-predominio con el de zonas de predominio es, la primera que les comentaba es que el eje de las Y's, en el caso del de zonas de predominio, era la otra partícula amortiguada, sale nuestra otra condición de amortiguamiento, mientras que en el diagrama de existencia-predominio es el P de metal que nosotros estamos analizando. Segunda diferencia es que en el diagrama de zonas de predominio están puros complejos solubles, sale decir puras especies solubles, mientras que en el diagrama de existencia-predominio tenemos tanto especies solubles como especies insolubles. Y otra diferencia es que el diagrama de zonas de predominio puede tener n número de trayectorias. ¿De qué va a depender este n número de trayectorias? Va a depender del número de complejos estables que exista entre mi metal, que es el analito que yo estoy cuantificando, con el buffer. Sale como por ejemplo en este diagrama que les había dejado de tarea, si yo estoy agregando a mi sistema de cobre oxalato, bueno, pues los oxalatos forman dos complejos estables, sale entre el metal que es el cobre, mi analito que es el cobre, con el buffer que es el oxalato, forma un complejo de estequiometría 1:1 y forma otro complejo de estequiometría 1:2. Sale, chicos, entonces vean aquí en el diagrama, aquí lo vemos. Sale que vean que los diagramas de zonas de predominio pueden tener una o dos o tres o cuatro n número de trayectorias dependiendo del número de complejos. ¿Sale? Entonces vean, por ejemplo, este es de cobre con oxalatos. Si vemos otro diagrama, vean aquí es zinc con oxalatos y también hay dos trayectorias porque el zinc con los oxalatos, es decir, con el buffer, forma dos complejos estables. ¿Sale? Vamos a ver otro. Por ejemplo, bueno, aquí son con sulfatos. A ver, vamos a ver. En este caso, el calcio, bueno, solamente forma un complejo con sulfatos. Por eso nada más es una trayectoria. Este de acá, el cadmio, también nada más es una sola trayectoria porque solamente forma un complejo con sulfatos. El cerio, ¿sale? Vean que aquí el cerio tiene dos trayectorias, 1 y 2, porque forma dos complejos estables. Forma el complejo de cerio con 2 sulfatos y cerio con 3 sulfatos. ¿Dónde quedó el cerio con un sulfato? Bueno, si no está presente aquí en el diagrama, significa entonces que ese complejo es inestable, porque de hecho, vean acá arriba en los datos, chicos, cerio con sulfato les dan 1, 2 y 3 valores de betas. ¿Sale? Lo que nosotros podríamos pensar de manera inicial, que al tener 3 valores de beta, tendríamos que construir 3 diagramas, perdón, 3 trayectorias, pero por el hecho de que antes de nosotros construir las trayectorias, tenemos que analizar la estabilidad, de tal manera que aquí, con estos 3 valores de betas transformados a PKCs, muy seguramente por ahí hubo un aumento
en lugar de una disminución, ¿sale? Y de hecho, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Si esto lo transformamos a PKC, vean aquí los PKCs, sería ese 3.5. El PKC2, ¿qué valor tendría, chicos? Aquí tenemos los betas. Estos betas son los que vamos a transformar a PKCs. Entonces, vean, el PKC1, ¿sale? Vale 3.5 porque va a tener el mismo valor que el beta 1, 3.5. ¿Cuánto valdrá el PKC2? 4.5. Exacto, 4.5 porque sería 8 menos 3.5, es decir, el beta 2 menos el beta 1. Y vean, aquí justamente eso es lo que pasa cuando hay complejos inestables. Recuerden que los PKCs tienen que ir disminuyendo. Y vean que aquí del PKC1 al PKC2 aumentó. Por lo tanto, hay un complejo que es inestable y en este caso pues es el complejo de estequiometría 1 a 1. Por eso es que ese lo descartan y únicamente trabajan con el de estequiometría 1 a 2 y 1 a 3, que son estos dos complejos que vemos acá. ¿Sale, chicos? Entonces, en el diagrama de zonas de predominio, el número de trayectorias, ¿sale? Puede ser una o pueden ser varias, dependiendo del número de complejos estables que haya. En el diagrama de existencia predominio, chicos, yo aquí les comento que solamente va a ser una sola trayectoria, ¿sale? Este diagrama únicamente va a estar compuesto por una trayectoria. ¿Por qué? Porque yo no puedo mencionar que a partir de este precipitado yo pueda formar otro. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, vean. Aquí en este caso yo tengo el precipitado de el hidróxido de cobre 2. ¿Sale? Hidróxido de cobre 2, precipitado. Si yo pensara en que, bueno, a partir de este precipitado, le sumo otra partícula intercambiada, es decir, otro H, y entonces tendría el precipitado de cobre OH3. Pero esto no pasa, chicos. ¿Por qué? Porque en este caso, esta especie química tiene una carga negativa, ¿sale? Dada justamente por la adición de este OH. Y entonces yo les comento, chicos, que no hay precipitados con carga. Todos los precipitados son moléculas neutras. Si un precipitado tuviera carga, entonces ya no es precipitado porque debido a esa carga es solvatado por las moléculas de agua del medio de disolución y entonces sería soluble. ¿Sale, chicos? Entonces, en este caso, como no existe esto, todos los diagramas de existencia predominio solamente van a tener una sola trayectoria todos. ¿Sale, chicos? Porque no podemos tener esta situación, porque entonces aquí ya el precipitado, de hecho ya no sería un precipitado. Por el hecho de tener ya carga, entonces ya no sería como tal una especie sólida. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, bueno, por eso nada más en este diagrama, pues tenemos al hidróxido de cobre 2, porque pues aquí vean, cobre 2 más, OH 1 menos, pero como son 2, sería 2 menos y 2 más, pues esta molécula es neutra y por lo tanto corresponde al precipitado. Y entonces así nos quedaría, chicos, nuestro diagrama de existencia predominio. ¿Sale? Ahora, ¿qué información puedo obtener de este diagrama? Bueno, podemos obtener mucha información. Vean, primero que nada, chicos, a la trayectoria, ¿sale? A esa trayectoria que acabamos de trazar, tiene un nombre de manera particular, ¿sale? Y esta trayectoria le vamos a llamar también línea de saturación, ¿sale? Le vamos a llamar, chicos, a esta línea de saturación. ¿Por qué línea de saturación? Porque si se dan cuenta, esta línea es la que me delimita a las especies solubles de las especies insolubles. Es decir, es la que me delimita las zonas de concentraciones donde tendría una solución insaturada, ¿sale? Entonces, por arriba de la trayectoria vamos a tener presencia de soluciones insaturadas, ¿sale? Donde únicamente tenemos a las especies solubles en una concentración menor a la saturación, ¿sale?
Y por abajo de esta línea de saturación, como ya tenemos la presencia de un sólido, por lo tanto, aquí vamos a tener la presencia de soluciones sobresaturadas. ¿Sale, chicos? Justamente por la presencia de este sólido, en donde en estas concentraciones que tenemos acá abajo, recuerden, chicos, que sí puedo yo hablar de concentraciones en este diagrama, concentraciones de metal, porque nuestro eje de la Y es P de cobre. Y entonces, en esta zona donde tenemos P de cobres altos, podemos decir que las concentraciones de cobre son bajas. ¿Sale, chicos? Y por lo tanto, como son concentraciones bajas, estamos en presencia de soluciones insaturadas. Acá abajo, sale en nuestro diagrama, tenemos la presencia de P de metales, en este caso P de cobres bajos, por lo tanto las concentraciones son altas, y tenemos la presencia de soluciones sobresaturadas. Y justamente esta línea es la que representa las soluciones saturadas. De tal manera que vean, si yo me posiciono aquí y yo estoy en una solución insaturada y voy aumentando la concentración, recuerden que la concentración de cobre aumenta hacia abajo, si voy yo aumentando la concentración, llego a este punto que es la línea de saturación, llego a este punto donde a este valor de pH, por ejemplo, tendría una solución saturada. Si yo aumento todavía más esa concentración, entonces rebaso la saturación, estoy cruzando, ¿sale? O rebasando esta línea de saturación y entonces ya me encuentro en una solución sobresaturada. ¿Sale, chicos? Por aquí vi que levantaron una manita, Isaac. Profesor, ¿la cantidad de precipitado está ligada con el pH? O sea, ¿a pH de 3 va a precipitar lo mismo que a pH de 14? Bueno, aquí la cantidad del precipitado va a ir en función de la cantidad que tú agregues del agente precipitante, ¿sale? Es decir, que en este caso, a pH, por ejemplo, de 6, la cantidad de hidroxilos es muy poco, ¿sale? O sea, es muy bajita a comparación de pH de 13. De tal manera que si nosotros en este caso tenemos una cierta concentración de cobre y lo ajustamos a un pH de 6, significa que aquí quizá la concentración de hidroxilos no es suficiente para precipitar todo el cobre que tengo en la solución, pero al menos lo que yo sí puedo decir es de que a pH de 6, con la poca concentración de hidroxilos que tengo, ya va a precipitar el cobre. ¿Sale? Quizá no todo el cobre, pero sí vamos a tener ya la presencia de una cierta cantidad de precipitado. Quizá a un pH de 13 o de 14 o de 12, como aquí ya tenemos un pH ya más alto, la concentración de hidroxilos es más grande y quizá esa cantidad de hidroxilos sí sea la suficiente para que precipite toda la cantidad de cobre que nosotros tenemos en nuestro sistema. De tal manera que sí, en este caso, dependiendo del valor de pH, podemos mencionar que la cantidad del precipitado sí puede variar, pero eso va a depender de la concentración de cobre que nosotros tengamos. Sin embargo, lo que generalmente a nosotros nos interesa es de que independientemente de qué tanta cantidad de precipitado haya, sale si poca o mucha, aquí lo que me interesa es si hay o no hay precipitado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos realizando, vamos a suponer una valoración. En una valoración, yo no requiero que nuestro cobre se encuentre precipitado, sino que el cobre se encuentre soluble para que pueda reaccionar con el valorante. De tal manera, en este caso, pues, si yo lo ajusto a un pH de 6, vamos a suponer, y tengo la presencia ya de un precipitado, yo no puedo decir, pues como hay la presencia de un precipitado, pero nada más precipitó poquito, entonces puedo realizar la valoración a ese valor de pH. No, yo tengo que ajustar a un valor de pH donde el cobre se encuentre 100% soluble para que entonces todas esas milimoles de cobre puedan reaccionar con el valorante, ¿sale? O por el contrario, si estamos realizando una gravimetría, que bueno, aquí ya nos ganó el laboratorio, ya en el laboratorio ya realizaron la práctica de gravimetría, ya saben a lo que se refiere. Entonces, en una gravimetría yo no puedo tampoco decir, pues a pH de 9, porque a pH de 9 logramos precipitar, pero ¿qué pasa si a lo mejor a ese pH
la cantidad de hidroxilos que yo estoy amortiguando o yo estoy agregando no es el suficiente para precipitar a todo el cobre que tenga en mi sistema. ¿Sale, chico? Entonces, en este caso, si estoy hablando de una gravimetría, tengo que asegurar que el pH de amortiguamiento con esa concentración de hidroxilos logre precipitar a todo el cobre que nosotros tenemos en nuestro sistema. ¿Sale? Pero sí, efectivamente, dependiendo del pH, va a ser de cierta manera, en el caso de que haya la presencia de un precipitado, la cantidad de precipitado que vamos a tener. Gracias, ¿Sí, profe. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, bueno. Ajá, dime, chica. Una última duda. Entonces, de Dime. aquí del diagrama de existencia-predominio podemos concluir que la precipitación depende del pH y de la concentración, ¿no? Exactamente. De hecho, eso es lo que ahorita vamos a analizar con este diagrama. Vamos a ver cómo dependiendo de la concentración del cobre, ¿sale? Los intervalos de pH donde podemos precipitar al cobre van a variar, ¿sale? Entonces, eso es lo que ahorita vamos a analizar. Entonces, vamos a seguir analizando este diagrama. Entonces, vean, chicos, aquí esta línea es nuestra línea de saturación, ¿sale? En donde nos dice justamente una solución saturada, ¿sale? En donde pues vamos a tener lo máximo de cobre soluble que podemos tener bajo esas condiciones, ¿sale? Y entonces vean, aquí nuestra línea de saturación la tenemos de esta manera. Y en la parte de arriba vamos a tener la presencia de soluciones insaturadas y en la parte de abajo vamos a tener la presencia de soluciones sobresaturadas. ¿Cómo nosotros podemos saber? Porque vean, aquí en el ejercicio, ¿sale? Aquí en el ejercicio, ¿dónde estaba? Aquí. Nosotros observábamos que conforme aumente el pH, ¿sale? Conforme aumenta el pH, la solubilidad disminuye. Y eso es justamente lo que vemos aquí en el diagrama, porque vean que conforme aumente el pH, la zona de predominancia del precipitado, o si lo vemos de otra manera, la zona de predominancia de una solución sobresaturada, vean cómo aumenta, ¿sale? Vean cómo acá es pequeña, pero conforme nosotros aumentamos el pH, vean cómo esta zona empieza a crecer. Y es debido porque, pues, al aumentar el pH, aumenta la concentración de hidroxilos y por lo tanto aumenta la posibilidad de formar este precipitado. Por eso es que justamente al aumentar el pH, aumenta, sale esta zona de predominancia de una solución sobresaturada o aumenta la zona de predominancia del precipitado, lo que va a traer como consecuencia la disminución de la solubilidad. Siempre cuando nosotros tengamos la presencia, chicos, de un precipitado, significa que ese metal es insoluble, ¿sale? De tal manera que en el momento en el que nosotros comenzamos a observar un precipitado, significa que la solubilidad está disminuyendo, porque si disminuye la solubilidad, significa que el cobre se vuelve menos soluble y al volverse menos soluble, pues ya no se va a solubilizar y por lo tanto va a formar al precipitado. Si lo observan, chicos, aquí en el diagrama, cómo conforme aumenta el pH, la zona de predominancia del precipitado aumenta y por ende la solubilidad va a ir disminuyendo. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y entonces, pues justamente, chicos, si nosotros tenemos el diagrama, podemos calcular estos valores de solubilidad de manera más rápida. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en este caso, pues si ya nosotros hicimos todo este trabajo de plantear los equilibrios, las escalas, los intervalos, los equilibrios representativos y todo lo demás, ya teniendo el diagrama, podemos obtener los valores de solubilidad de manera casi directa, ¿sale? A cualquier valor de pH. Y entonces, ¿cómo lo haríamos? Vean, la manera de obtener esas solubilidades, ¿sale? A partir del diagrama sería de la siguiente manera. Vamos a primero calcular el de 2.5. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este diagrama, chicos, vamos a cortar a un pH de 2.5, ¿sale? Y entonces en mi caso sería, pues aquí en esta parte de acá, porque sería entre el 2 y el 3. Y entonces voy a trazar una línea
Ahí está. Y entonces vean que esta línea a un pH de 2.5 corta, sale en mi línea de saturación en este punto. De tal manera que si lo traslapo al eje de P de cobre, pues vamos a obtener un valor que sería por aquí. Entonces vean, está cortando a casi un poquito más arribita de la mitad, entre el -4 y el -5. Por lo tanto, yo aquí estoy viendo que está cortando en aproximadamente un P de cobre aprox de -4, no sé, -4.6. Le voy a dejar. ¿Sí lo ven, chicos? Vean, aquí cortamos al pH de 2.5, donde corta con mi línea de saturación, lo traslapo al eje de P de cobre, y aquí mi P de cobre, yo estoy viendo que es aproximadamente como -4.6. ¿Sí lo ven todos? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. De tal manera que este P de cobre transformado a concentración de cobre sería aproximadamente de 10 a la 4.6, pero positivo, ¿sale? Porque concentración de cobre es igual a 10 a la menos P de cobre, por lo tanto sería 10 a la menos 4.6, y menos por menos más, por lo tanto esa concentración de cobre sería 10 a la 4.6 aproximadamente. Y entonces, si esta concentración la obtuve al corte con mi línea de saturación, significa que esta concentración corresponde a la concentración de saturación de cobre y condicional. ¿Por qué condicional? Porque este valor lo obtuve a un valor de corte de 2.5. Y entonces, chicos, al obtener esta concentración de cobre de saturación, estoy obteniendo de manera directa el valor de la solubilidad molar condicional y también el valor de la KS condicional, ¿sale? Porque eso ya lo habíamos nosotros acá mencionado en este ejercicio, donde al obtener este valor, si el equilibrio estaba en el sentido de la solubilidad, bueno, pues esta constante condicional corresponde a la KS, que también es la solubilidad y es la concentración del metal de saturación. Por lo tanto, si esta es la concentración de saturación porque lo obtuve al corte de este valor de pH con la línea de saturación, por lo tanto, esta es la concentración de saturación, que es lo mismo a la solubilidad molar y es lo mismo al valor de la KS. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿cuánto nos había dado acá? Nos había dado 10 a la... Menos 4.41. Exacto, positivo, ¿no, chicas? 10 a la Sí, 4.41. Ajá. Y entonces vean que aquí en este caso, pues nos da 10 a la 4.6, ¿sale? No es un valor exacto, chicos, porque recuerden que, bueno, a pesar de que aquí ya estoy utilizando una cuadrícula, pues aún así, pues vean, por ejemplo, acá que está cortando en este valor, yo no sé si es 4.6 exacto, o 4.5, o 4 punto y cacho, ¿sale? Entonces, al menos con esto, nosotros podemos saber si el valor de solubilidad calculado mediante este método, que es el de equilibrio químico generalizado representativo, es correcto o no, ¿sale, chicos? Y entonces, quizá a lo mejor me puedan decir, bueno, y por ejemplo en un examen, si yo lo hago de esta manera, ¿este valor es válido? Pues yo les comento que va a ser dependiendo. Si en el examen sale, por ejemplo, en el de laboratorio, les preguntamos, calcula el valor de solubilidad molar a partir del diagrama, ¿sale? Entonces, pues va a ser un valor de solubilidad aproximado, no va a ser exacto. Pero si nada más, chicos, les pedimos, calcule el valor de solubilidad molar, ¿sale? Ahí siempre nos enfocamos o nos queremos dar a entender a qué es el valor exacto. Y entonces, el valor exacto se obtiene mediante todo este método. Plantear sus escalas, por lo tanto, después cortar las escalas al valor de pH, calcular la termodinámica y la condicional, ¿sale? Entonces, a lo mejor pueden decir, bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de tener el diagrama? Bueno, sí hay una ventaja, chicos, y es que con el diagrama ustedes se ahorran, ¿sale? El trazo o el análisis para obtener las escalas. ¿Por qué? Porque en este caso vean que a pH de 2.5, que corta aquí, la especie
representativa de cobre soluble, pues está en la zona donde predomina cobre 2+. Y la especie representativa de cobre insoluble, pues bueno, en este caso es el precipitado hidroxilado. Y entonces, si nosotros en el examen les damos el diagrama, entonces no pueden calcular solubilidades molares condicionales exactas, pero lo que sí pueden utilizar este diagrama es cortar para obtener las especies representativas. Y entonces, a partir de estas especies representativas, ¿qué es lo que hacen? Ah, bueno, entonces las colocan, balancean y hacen todo lo demás. Y entonces, de cierta manera, ya el diagrama les está ahorrando el que ustedes pues analicen las asociaciones, construyan las escalas de zonas de predominio en función del pH. ¿Por qué? Porque ya aquí directamente cortan al valor de pH que les estemos preguntando el valor de solubilidad, obtienen las especies representativas, balancean y ya siguen con lo demás, que es el cálculo de la termodinámica y finalmente la condicional. ¿Sale, chicos? Y la otra ventaja es de que con el diagrama, cuando ustedes ya obtengan su valor de solubilidad molar, mediante el método de equilibrio químico generalizado representativo, lo pueden comparar con este valor. Y entonces si dicen, ah, a mí me dio acá de 10 a la 4.41 y aquí de 4.6. Ah, bueno, no hay mucha diferencia, la diferencia son en decimales y esa diferencia radica justamente pues en el diagrama, ¿sale? Pero si les da, por ejemplo, vamos a suponer que con el método de equilibrio químico generalizado representativo, con el cálculo de las constantes termodinámicas y condicionales, les da aquí, por ejemplo, este valor de 10 a la menos 10.59 y aquí les da 4.6, no, pues sí es una diferencia muy grande. Significa que uno de los dos está mal. Y generalmente, chicos, el valor que está mal, pues es el que ustedes calculan, porque pues ya sea que balancearon mal su equilibrio o utilizaron una constante que no era o lo colocaron en un signo que no era, a lo mejor era positivo y era negativo, viceversa, era negativo y lo pusieron positivo, o hicieron mal por aquí su despeje, o hicieron algo mal en esta parte. ¿Sale, chicos? Generalmente el valor de la solubilidad que se obtiene del diagrama, pues es un valor correcto, ¿sale? Siempre y cuando, pues, tracen con unas reglitas así correctamente, corten con su línea de saturación, lo traslapen al eje de P de metal, lo conviertan en la concentración de metal y listo, ¿sale? Y entonces, la ventaja del diagrama es que pueden comparar el valor de solubilidad que les dé aquí con el que ustedes calcularon. Y si es muy semejante, es decir, que si nada más difiere en decimales, significa que entonces su cálculo es correcto, su metodología es correcta. Si ya hay una variación, chicos, ya más significativa en las unidades, ¿sale? Que en lugar de 4.6 les haya dado 5.8 o algo por el estilo, ya es una diferencia más significativa, lo que significa que tienen que revisar su cálculo porque quizá algo hicieron mal, que por eso les está difiriendo mucho. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. A partir del diagrama, también podríamos nosotros calcular el valor de la solubilidad molar condicional de manera exacta. Pero esto, chicos, va a ser siempre y cuando, aparte de darnos, bueno, que en el examen o en el reporte, donde sea, aparte de que nos den el diagrama, si nos dan las funciones, entonces sí podemos obtener el valor de solubilidad exacta. ¿Por qué? Porque vean, en este caso a pH de 2.5 está cortando en la primer función. Y entonces vean, aquí me voy a la primer función del diagrama. La primer función es esta, P de cobre es igual a menos 941 más 2 pH. Y entonces vean, aquí sería a pH igual a 2.5, la función es P de cobre es igual a menos 9.41 más 2 pH. Y entonces sustituimos aquí el valor de pH que es de 2.5. ¿Cuánto les da, chicos, el P de cobre? Sustituyan aquí en esta fórmula el 2.5 y denme el valor de P de cobre. Menos 4.45. Menos 4.41. ¿Sale? Muy bien. Y entonces vean,
este P de cobre, si lo transformamos a concentración de cobre, sería 10 a la 4.41. Y entonces esta concentración corresponde a la concentración de cobre de saturación, que sería la solubilidad molar condicional y la KS condicional. Y entonces vean, solamente si nos dan la función del diagrama, ¿sale? Podemos obtener este valor de manera exacta. Entonces vean, chicos, este 10 a la 4.41 ahora sí coincide de manera exacta con el valor de la solubilidad que nosotros calculamos a ese valor de pH de 2.5. ¿Sale, chicos? Pero como les vuelvo a repetir, esto lo vamos a lograr siempre y cuando nos den a nosotros en el diagrama, pues, las funciones. Y vaya, si nosotros lo construimos, pues, obviamente vamos a conocer las funciones. Entonces, ya teniendo el diagrama y teniendo las funciones, ahora sí que nos pregunten el valor de solubilidad a cualquier valor de pH y podemos únicamente aquí saber en qué función está cortando. Por ejemplo, si nos preguntan a pH de 2.5, de 4, de 5, es decir, a un valor de pH menor de 8, eso significa que entonces nosotros, podemos utilizar la función del primer intervalo para calcular el P de cobre, sustituyendo aquí el valor de pH que nos estén preguntando, obtenemos la concentración de cobre y ya de manera directa obtenemos el valor de la KS y SM, ¿sale? Si nos están preguntando un valor de pH por arriba de 8, significa que entonces estaría cortando en la segunda función, nos traemos la segunda función, sustituimos el valor de pH y entonces obtenemos de manera directa el valor de la solubilidad y la KS, ¿sale? Pues vamos a hacerlo a pH de 12 para ver si nos da el 10.59. Y entonces veamos, vamos a cortar aquí a pH de 12, lo voy a hacer con verde. Y entonces vean, chicos, aquí está el pH de 12, lo corto. Ahí está. Vean, si no tuviéramos las funciones, con este corte pues ya tengo la especie representativa de cobre soluble, la especie representativa de cobre insoluble, y listo, ya nada más con estas dos especies, planteo el equilibrio de solubilidad, balanceo, calculo la termodinámica y finalmente la condicional, ¿sale? Para obtener el valor de la solubilidad y KS de manera exacta. Pero si tenemos el diagrama y aparte tenemos las funciones, pues es más sencillo porque aquí está cortando en mi diagrama, aquí al pH de 12, donde corta con mi línea de saturación, que aquí lo está cortando, lo traslapo al eje de P de metal. Y entonces vean, aquí me está dando el corte como por aquí, ¿sale? Y entonces vean, al menos aquí yo veo que es un poquitito por arriba del 10. Le voy a poner aquí que es aproximadamente de 10.1 el valor de P de cobre, ¿sale? Y entonces vean, de acuerdo a mi corte a un pH igual a 12, el P de cobre es aproximadamente de 10.1, ¿sale? Por lo tanto, la concentración de cobre es igual a 10 a la menos 10.1. Aquí sí es negativo porque el P de cobre es positivo, por lo tanto, concentración de cobre es 10 a la menos P de cobre, 10 a la menos 10.1. Y este valor corresponde a la concentración de cobre de saturación condicional, que es lo mismo a la KS condicional y es lo mismo a la solubilidad molar condicional. Y entonces vean que, bueno, acá nos da de 10 menos 10.59. En el diagrama menos 10.1 hay diferencia solo de decimales, por lo tanto, significa que este cálculo es correcto, ¿sale? Si quisiéramos obtener el valor exacto, bueno, pues a un pH de 12, corta en la segunda función donde nos dice que el P de cobre es igual a, ¿cuál es la segunda función de nuestro diagrama? P de cobre es igual a menos 1.41 más pH, ¿sale? Esta es nuestra segunda función, nos lo traemos, sería menos 1.41 más pH. Y entonces sustituyan acá, chicos, el valor de pH de 12. ¿Cuánto les da el P de cobre? 10.6. 10.6. Bueno, si en este caso estamos manejando dos decimales, vamos a manejar dos decimales. ¿Cuánto les da con dos decimales? 10.59. 10.59.
59, ¿verdad? Bueno, en este caso nada más es para sí justificar que sí nos va a dar exactamente el mismo valor que aquí tenemos, el 10,59. ¿Sale, chicos? Y entonces, bueno, si aquí el P de cobre es 10,59, significa que la concentración de cobre es 10 a la menos 10,59. Y ese es el valor de la concentración de cobre de saturación condicional, la KS condicional y solubilidad molar condicional. ¿Sale, chicos? Y entonces, vean, a partir del diagrama puedo obtener esos valores, ya sea de manera aproximada para corroborar si nuestro cálculo es correcto, o de manera exacta, siempre y cuando tengamos las funciones. Si nosotros construimos el diagrama, por lo tanto, sí podemos obtener esos valores exactos porque tenemos las funciones, nosotros las deducimos, ¿sale? Pero si no nos dan estas funciones, pues lo único que podemos hacer con el diagrama es obtener el valor aproximado para poder corroborar que el cálculo que nosotros hagamos sea el correcto, y aparte para saber las especies representativas, ¿sale? Y ahorrarnos el hecho de construir las escalas, de convertir los betas a PKCs y por lo tanto a PKs, etcétera, etcétera. Ya con el diagrama nada más corto, obtengo las especies representativas y hago todo lo demás. ¿Sale, chicos? ¿Dudas? Profe, ¿le puede bajar un poquito a la hoja, por favor? Ajá, ¿a esta o a la otra? No, así, sí, así. ¿Así? Ok, muy bien. Ya, gracias. Ok, ¿listo? Muy bien. ¿Pero la puede bajar al color verde, por favor? Al verde, claro. Ahí está bien, chica. Sí, gracias. Ajá. Muy bien. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a obtener el intervalo de pH donde es posible tener al metal soluble, ¿sale? Y tomando la concentración que me habían comentado, en donde si nosotros quisiéramos preparar, ¿sale? Preparar una solución de cobre 0.5 molar, entonces, ¿cuál sería el intervalo de pH donde yo tendría que ajustar esa solución para que el cobre no precipite, ¿sale? Porque me están pidiendo a mí una solución de esa concentración de cobre. Entonces, imagínense, si les damos la solución ahí toda turbia, pues esa solución no nos va a servir, ¿sale? Necesitamos una solución transparente donde el cobre pues se encuentre soluble. Y entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? Ah, bueno, de la siguiente manera. Entonces, ahorita ¿listo, chica? Bueno, tú nos avisas. ¿Ya quedó, chica? Sí, profe, gracias. Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esos intervalos de pH, chicos? Bueno, de la siguiente manera. Entonces, vean, acá abajo me voy a ir y entonces, para obtener intervalos de pH, ¿sale? Para obtener estos intervalos de pH, y podemos obtenerlos para dos formas. Uno puede ser un intervalo de pH donde tengamos al metal soluble, o un intervalo de pH donde podamos precipitar al metal. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿aquí de qué va a depender? Pues de lo que nosotros estemos trabajando en el laboratorio. Si yo quiero preparar una solución de cobre, pues a mí me conviene calcular el intervalo de pH donde el metal se encuentre soluble, porque voy a preparar una solución de cobre. Pero si estoy haciendo una gravimetría, bueno, pues entonces yo debo de analizar el intervalo de pH donde pueda precipitar este metal para posteriormente cuantificarlo por gravimetría. ¿Sale, chicos? Entonces, ya sea que sea un intervalo de pH donde tengamos al metal soluble o donde podamos precipitarlo, el procedimiento es exactamente lo mismo. Y entonces, el primer paso es obtener,
¿sale? Obtener el P de metal de trabajo, ¿sale? Y este P de metal de trabajo, pues no va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración del metal de trabajo, ¿sale? De trabajo. De tal manera que si en este caso el ejercicio me está diciendo que yo necesito preparar una solución de cobre de concentración 0.5 molar, por lo tanto, esta va a ser mi concentración de trabajo, ¿sale? 0.5 molar. Y entonces, si nosotros le aplicamos menos logaritmo, ¿sale? Sería P de cobre es igual a menos el logaritmo de 0.5 molar, que es mi concentración de trabajo. ¿Y cuánto nos da ese P de cobre, chicos? Menos logaritmo de 0.5 nos da de 0.3, ¿no? Sí, estamos profe. de acuerdo. Sí, profe, ¿Sí? 0.3. 0.3, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, debemos primero que nada calcular entonces este P de cobre. Sale con la concentración de trabajo del metal que tenemos nosotros en el sistema. Ya una vez que calculamos este P de cobre, nos vamos al diagrama. Y entonces vean, chicos, voy a borrar estas líneas verdes para que no nos conflictúe. Y esta línea morada y acá. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Lo que vamos a hacer es cortar el diagrama a nuestro P de cobre de trabajo, ¿sale? En este caso, nuestro P de cobre de trabajo es de 0.3. Por lo tanto, vean, aquí voy a aumentar un poquito el zoom para que lo podamos ver un poquito mejor. Voy a borrar igualmente esta línea. Y entonces, vean, aquí el 0.3 sería, aquí sería el 0.5, como que el 0.3 sería por aquí, ¿sale? Entonces aquí sería P de cobre de trabajo igual a 0.3. Y entonces vamos a trazar una línea. Vamos a cortar nuestro diagrama. Entonces, vean, aquí yo lo voy a cortar. Uy. ¿Qué hice? Va de nuevo. Ahí está más o menos. ¿Sale, chicos? Vean, aquí está ya corté mi diagrama a este valor de P de cobre de trabajo. Y entonces, vean, lo que yo necesito es saber el valor de pH donde mi línea de trabajo corta con mi línea de saturación. Entonces, vean, corta por aquí, donde al menos yo veo que corta en un valor muy cercano o quizá igual al valor de pH de 5. ¿Sale? Entonces, al menos aquí el valor de pH es aproximadamente de 5. Si nosotros quisiéramos obtener este valor de pH exacto, entonces utilizo la función del intervalo donde está cortando. Entonces, vean, mi P de cobre de trabajo está cortando en el primer intervalo, por lo tanto, utilizo esa primer función. ¿Sale, chicos? Y entonces, vean, aquí ya la tenemos, que es esta la primer función. P de cobre es igual a menos 9.41 más 2 pH. Y entonces, vean, si yo aquí esta función P de cobre es igual a menos 9.41 más 2 pH, ahora lo que yo quiero conocer es este valor de pH al corte de un P de cobre de 0.3. Y entonces, si nosotros sustituimos el P de cobre de 0.3 y despejamos el pH, me va a quedar pH es igual a 0.3. Este menos 9.41 está restando, va a pasar sumando, más 9.41, este 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo entre 2. Y entonces, ¿esto cuánto nos da, chicos? ¿El pH de cuánto nos da? ¿4.85? Ok, 4.85, muy bien. Y entonces vean, este sería el valor exacto, ¿sale? El valor aproximado, pues sería este de acá. Entonces vean, pues sí, más o menos sí corta en un valor de pH muy cercano a 5, pero nuevamente debido a mi diagrama que no está
Digo, aquí sí me cuesta un poco de trabajo el escribir sobre la pantalla. Entonces, bueno, ya sea que trabajemos el pH de 5, dependiendo de lo que nos pregunten en el examen, si necesitamos un intervalo exacto o aproximado. Es decir, si nos dan la función o no nos dan las funciones. Y entonces, chicos, como aquí tenemos un valor de pH, significa que vamos a obtener dos intervalos. Y entonces, vean, el primer intervalo es de pH de 0 a, vamos a trabajar aquí el exacto, entonces este es el aproximado, el exacto es 4.85 y entonces de 0 a 4.85 sería mi primer intervalo y el segundo sería de 4.85 hasta 14 y entonces vamos a analizar en cada uno de estos intervalos cómo tenemos al cobre y entonces vean. En ese primer intervalo, que es de 0 a 4.85, este cachito de mi línea de trabajo de cobre, es decir, de mi P de cobre de trabajo, se encuentra por arriba o por debajo de la línea de saturación, chicos. ¿Cómo se encuentra? Por arriba, exactamente, porque vean, estoy analizando esta línea, sale la que ahorita estoy remarcando, este primer intervalo, sale que es de 0 a 4.85. Y este primer cachito, sale de mi P de cobre de trabajo, se encuentra por arriba de la línea de saturación. Y entonces, si se encuentra por arriba, significa que tengo el cobre soluble, es decir, que tendría una solución insaturada. De tal manera, chicos, que en este intervalo de trabajo vamos a tener al cobre soluble. ¿Sale? Ahora, si nosotros analizamos el otro cachito de nuestra línea de trabajo, de nuestro P de cobre de trabajo, ahora vemos que de pH de 4.85 hasta 14, ahora se encuentra por debajo de la línea de saturación. Por lo tanto, en esta zona es en donde predomina el hidróxido de cobre, es decir, especies insolubles y tendríamos soluciones sobresaturadas, de tal manera que a este intervalo de pH yo tendría el cobre precipitado. ¿Sale, chicos? Entonces aquí nada más es, para saber este intervalo, es calcular el P de cobre de trabajo, cortar el diagrama y obtener los pHs de corte. ¿Sale? Ahora, en este caso, nada más obtuvimos uno, pero en ocasiones podemos obtener varios, chicos. ¿Por qué? Porque en este caso, para este diagrama de cobre, la trayectoria o la línea de saturación tiene pues esta forma en donde va aumentando, por lo tanto, aquí nada más obtenemos un solo pH de corte. Pero hay diagramas, chicos, que tienen, por ejemplo, esta forma, ¿sale? Vamos aquí a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí es pH, aquí sería P de metal, y por ejemplo, puede disminuir, después ser constante, después aumentar, después otra vez disminuir, etcétera. Y entonces acá tenemos las especies solubles arriba de la trayectoria y por abajo de la trayectoria tenemos a las especies insolubles, ¿sale? Y entonces vean, si en este diagrama resulta que nuestro P de metal, vamos a suponer que nos da en este valor, ¿sale? Aquí tenemos el P de metal de trabajo, nosotros cortamos y vean cómo ahora en este corte, en este diagrama de existencia de predominio, está cortando en 3 valores de pH, ¿sale? Entonces, vean, aquí tenemos 3 valores de pH. Ese sería pH 1, este sería pH 2 y este de acá sería pH 3. Por lo tanto, chicos, como tenemos 3 pHs de corte, significa que vamos a tener 4 intervalos. El primero sería de 0 al pH 1, del pH 1 al pH 2, del pH 2 al pH 3 y finalmente del pH 3 hasta 14, ¿sale? Y entonces vamos a analizar. En este primer intervalo, chicos, que es de 0 al primer valor de pH, esta línea de P de metal de trabajo se encuentra por arriba o por debajo de mi línea de saturación. Por debajo.
por debajo, ¿sale? Por lo tanto, a este intervalo de pH voy a tener al metal insoluble, ¿sale? Porque al encontrarse por debajo, significa que está en la zona donde predomina la especie insoluble, ¿sale? Ahora me voy con el segundo intervalo. Entonces, vean, el segundo intervalo sería esta parte de mi P de metal de trabajo. Y ahora, ¿dónde se encuentra, chicos? ¿Por arriba o por debajo de mi línea de saturación? Por arriba. Por arriba, ¿sale? Porque vean, la línea de saturación es la roja, por lo tanto, mi línea de trabajo está por arriba, donde predomina las especies solubles. Por lo tanto, en este segundo intervalo, voy a tener al metal soluble, ¿sale? Si me voy al tercer intervalo, entonces vean, el tercer intervalo es esta que nosotros tenemos acá, y vemos que ahora nuevamente vuelve a caer a estar por debajo de mi línea de saturación. Por lo tanto, en este otro intervalo de pH, voy a tener al metal insoluble, y finalmente, en este último intervalo, ¿sale? Vuelvo a tener al metal que está por arriba de mi línea de saturación, por lo tanto, aquí vuelvo a tener al metal soluble. ¿Sale, chicos? Y entonces aquí ya tengo mis intervalos y ya tengo analizado cómo voy a tener al metal, si soluble o insoluble. Ya nada más aquí, pues es dependiendo de lo que me estén preguntando. ¿Sale? Si me preguntan cuál es el intervalo donde puedo tener al metal soluble o insoluble, bueno, si es soluble lo puedo tener en estos dos intervalos, si es insoluble los voy a tener en estos dos intervalos. ¿Sale, chicos? Entonces, en este caso, así de este tipo también podemos obtener los diagramas de existencia-predominio. Aquí resultó sencillo porque, bueno, como la trayectoria es una línea que va en sentido ascendente, es decir, hacia arriba, pues bueno, a cualquier valor de P de metal únicamente va a cortar en un solo punto con mi línea de saturación, por lo tanto vamos a obtener únicamente dos intervalos. ¿Sale, chicos? Pero en ocasiones esta trayectoria puede aumentar, disminuir, ser constante, otra vez aumentar y etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos, cómo obtener estos intervalos? Sí, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, vean, si nosotros la concentración de cobre, ¿sale? La disminuimos, ¿sale? Vean, en lugar de ser de 0.5 molar, vamos a suponer que no sé, que la disminuimos hasta este valor, ¿sale? Hasta este valor de P de cobre. Y entonces vean, si nosotros aquí cortamos, vean que el intervalo de pH, ¿sale? Donde vamos a tener al cobre soluble, pues va a ser más grande, porque vean, a este valor de P de cobre, es decir, a una concentración más bajita, ahora el intervalo ya no es de 0 a 4.85, sino ahora sería de 0 a aproximadamente a 7. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí nosotros también observamos lo que me comentaba una de sus compañeras, es que efectivamente la solubilidad, pues depende tanto del pH, pero también depende de ¿qué? De la concentración de nuestro metal. ¿Sale, chicos? Dependiendo de la concentración de nuestro metal, esa concentración también a un cierto valor de pH puede ser que se encuentre soluble o insoluble. ¿Sale? Entonces la solubilidad depende de la concentración de nuestro metal y también del valor de pH. ¿Sale, chicos? Y entonces vean aquí, si nosotros nos subimos a un valor de P de cobre, lo que significa que esa concentración de cobre la estamos diluyendo, vean cómo se vuelve más soluble.